estoy. Ahí estamos. Tienen Hechos 4, 5, yo voy a leer el 5, ustedes leen el 6 y el 22 lo leemos todos. Amén. Dice la palabra de Dios así, versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todo lo que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Pues de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por tenernos aquí. Padre, háblanos, háblame a mí mismo, Dios, a través de tu palabra. Quítame a mí en esta mañana, ponte en tú en lugar mío, lléname de tu Espíritu Santo y sé tú el que habla a cada uno de nosotros, Dios, de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano, siéntese un rato. Vamos a seguir estudiando el libro de Hechos. De hecho, me encanta este libro de Hechos, porque toda la Biblia me encanta. Me encanta este libro. Bueno, hay algunos que no tanto, ¿verdad? Pero igual es la palabra de Dios. Pero este libro debería ser uno de los que más leamos de toda la Biblia. O toda la Biblia es importante, toda la Biblia hay que leerla. Cada libro, cada capítulo tiene un área especial para nuestra vida. Pero aquí, hermano, está plasmado de alguna manera cómo nosotros debemos vivir como cristianos y como iglesia. Ya le hemos dicho, lo he repetido hasta el cansancio cada vez que lo estudiamos, el Señor Jesucristo estableció la iglesia. Es un pueblo escogido por Dios.
le habló con los apóstoles desde el inicio, estuvieron con él. A Pedro le dijo que iba a establecer la iglesia, no sobre Pedro, sino sobre él. Y le dio parámetros por el cual la iglesia tenía que vivir. Le dio ordenanza, le dio enseñanzas, y esos parámetros fueron seguidos en la iglesia de antaño, la primera iglesia establecida, fundada por el Señor Jesucristo. Ahora, nosotros como iglesia de Cristo, y somos iglesia de Cristo, Amén. sabemos lo que es iglesia, ¿verdad? O eclesía. Podemos decir, es una asamblea local, un grupo de creyentes salvos, bautizados, reunidos en algún lugar. Ahora, Cristo no ha cambiado. Sus ordenanzas, sus enseñanzas, los parámetros que Él había dado a la iglesia son los mismos parámetros que nosotros tenemos hoy para vivir la vida cristiana que agrada al Señor. De manera tal que si queremos saber como cristianos y como iglesia, si estamos lo más cerca a la voluntad de Dios, debemos ir a la palabra de Dios y ver cómo vivió la primera iglesia. Yo sé que las épocas cambian, los tiempos cambian, no es lo mismo nuestros tiempos, las personas, que hace 100 años. No es lo mismo de lugar a lugar. Hay cosas que cambian de acuerdo a la tradición, pero la palabra de Dios va más allá que la tradición. Lo que Dios ha mandado, aunque hay cosas que nosotros hemos cambiado, Él no ha cambiado, ¿sí? Él sigue siendo el mismo y sigue siendo su palabra. Vimos en el libro de Hechos que Él instituyó la iglesia, Él le dio la autoridad a los apóstoles y que de alguna manera por el Espíritu Santo, que es el que hace toda la diferencia, el trato era diferente. Porque antes no estaba el Espíritu Santo, cuando Cristo vino, fue ascendido al cielo, vino el Espíritu Santo y en primera instancia hablamos del bautismo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo ahora se iba a incorporar de una manera personal en el creyente y ya no iba a salir. Entendemos que antes de eso el Espíritu Santo, por causa de Dios, de que Él no puede ver pecado, venía en una ocasión específica a un hombre, hacía algo sobrenatural y salía. Porque como parte de Dios o Dios no puede ver pecado. Entonces cuando la iglesia estaba siendo instituida, esa parte cambió. Ahora ellos iban a tener el Espíritu Santo. Lo que no tenían era la palabra de Dios completa. No la tenían. Ahora tenía que haber una autoridad, algo que los identificara. Y lo que pasaba es que había muchos milagros y sanidades, y ahorita lo vamos a ver, que venían de parte de Dios para que la iglesia, para que los cristianos y para que los incrédulos vieran que no era una autoridad dada por hombres, sino era una autoridad dada por Dios. Esa autoridad hoy en día es la palabra de Dios. Amén. Aunque creemos que Dios sigue haciendo milagros, aunque creemos que siguen pasando cosas sobrenaturales, no por parte de nosotros. Yo tengo temor cuando gente según hace cosas sobrenaturales y le quita la honra a Dios. Sí, porque cuando pasa algo sobrenatural es de Dios. De hecho vemos a Pedro, y vamos a seguir aquí en el capítulo 4, haciendo un milagro que era el milagro de las lenguas. Y mucha gente se enfoca en las lenguas cuando el propósito principal es que personas fueron salvas y pudieron glorificar a Dios. Amén. Vemos en Hechos profecías cumplidas y profecías, también vimos profecías que se van a cumplir. Vimos la autoridad dada a Pedro, un Pedro haciendo milagros y no atribuyéndoselo a él. Estudiamos recientemente cuando Pedro sanó al cojo. ¿Sí se acuerda de eso? El que estaba en qué iglesia estaba, ¿dónde estaba? ¿En el templo qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Me puede decir? En el templo La Hermosa, ahí estaba, fue sanado y luego todos estaban con Pedro y él dijo, ¿por qué me miran a mí si el que hizo el milagro fue él? Luego, vamos a ver el tercer mensaje de Pedro. Los dos mensajes de Pedro anteriores tenían algo en común que tienen con este. Siempre Pedro llevaba su mensaje a salvación, a la relación íntima que debe tener cada persona con Cristo. Para mí eso es fundamental. Todo mensaje nos debe llevar a reflexionar. Eso no sé si esto anotado, casi siempre lo lleva a reflexionar, a la práctica, porque todo mensaje nos debe llevar a reflexionar a nuestra vida diaria con Él. Si no hace eso, de nada sirve. ¿Sí? De hecho, nosotros deberíamos orar que mientras nosotros leamos la Biblia o cuando estemos en la iglesia y alguien esté enseñando y predicando, que Dios nos hable, que podamos reflexionar cómo estamos viviendo y cómo está nuestra intimidad con Él. Ahora, lo más importante que Pedro hacía en su tiempo siempre era hablar de salvación.
que para mí es lo más importante. Porque mire, le voy a decir algo, lo que cambia a un incrédulo, lo que cambia a una persona no es venir a la iglesia, no es congregarnos, no es estar aquí. Lo que cambia a una persona, y no me malinterprete lo que le voy a decir ahorita, no es escuchar o no, porque puede escuchar y seguir igual. Lo que cambia a una persona realmente es Cristo. Amén. Y principalmente una persona va a llegar al cielo, que es lo primordial de toda la vida cristiana y de todo. Primordialmente, lo importante es que nosotros tengamos la seguridad de ir a la presencia de Dios, ¿sí? Y luego de ahí va a pasar lo demás, porque el que nos ayuda en todo es Cristo en nuestro corazón, el que aplaca acuérdense de esto siempre, por eso para mí siempre es un parteaguas el Espíritu Santo, el que aplaca la ira de Dios, hermano. De hecho es la diferencia entre nosotros y el incrédulo. Hay dos diferencias, una que nosotros podemos tener gozo y paz que el incrédulo no, y dos, que el que aplaca la ira de Dios es el Espíritu Santo. De hecho, la realidad, hermano, es que una persona va al cielo por el Espíritu Santo. Por eso este mundo está condenado a juicio, por eso la gente va a ir al infierno, por eso hay tanto castigo, por eso ciudades completas fueron quemadas en el Antiguo Testamento, fueron castigadas. Y hoy en día yo creo que hay muchos pueblos que no ven el castigo de Dios a causa de los cristianos y porque el Espíritu Santo está. De hecho, cuando eso deje de estar, cuando nosotros no vayamos, el Espíritu Santo va a ir con nosotros y allá no estar, se va a notar la ira de Dios sobre este mundo. Por eso va a venir, bueno, y eso también es profecía, esto también son tiempos futuros, ¿verdad? Que no nos hemos metido. Le dije que era bueno, he estado orando por eso y vamos a seguir orando por eso. Pero una vez venga Cristo, hermano, tenemos que estar felices y tenemos que estar agradecidos con Dios, pero también tristes. Mire, yo quiero que Cristo venga y gloria a Dios, porque Él va a venir, tenemos esa promesa. Y cada vez se ve más cerca, no creo que demoremos mucho, no le voy a profetizar. Y no quiero que diga, el hermano Joel dijo que va a venir, no. Puede pasar mucho tiempo, aunque yo no lo creo. Y deberíamos estarnos, no le haga caso a mi hermana, dicen, pues tú siempre mueves todo, pues, yo creo que Cristo va a venir pronto. Y eso debería ser un motivo de gozo, pero también debería ser un motivo de tristeza y debería ser un motivo de que tenemos que ponerle urgencia a esto y llevar el Evangelio, porque mi hermano, una vez usted y yo nos vayamos, va a ser terrible lo que pasa en la tierra, porque la ira de Dios va a caer, porque ya no está el Espíritu Santo. Y la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, mucho el que hace la diferencia, aunque nosotros no lo hablamos mucho, los bautistas no lo hablan tanto, a lo mejor para no parecernos a otros, creo que tenemos que hablarlo. Es esencialmente importante el Espíritu Santo en nosotros, que es el que entra en nosotros. Ahora, si todo esto es real, nosotros debemos poner un énfasis a esto, a Cristo. Nosotros debemos tratar de llevar a las personas y aún nosotros mismos a Cristo. Pedro fue lo que hizo y vamos a ver su mensaje. Este es su tercer mensaje de Pedro. Vaya al versículo 9, por favor. Hechos 4:9. Dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. En esto, mi hermano, vamos a ver la introducción de Pedro. Pedro empieza con la acusación de que mataron a Cristo. Y ya lo he aclarado antes, quiero aclararlo otra vez. Le hice la pregunta, ¿quiénes mataron a Cristo? El Cristo mismo en sí, en su divinidad, nadie lo pudo matar, ¿sí? Porque Él es Dios. Pero humanamente hablando, podemos decir que los romanos lo mataron, a alguien lo mató, le clavaron la corona de espina, y usted sabe toda la historia, ¿verdad? Le pusieron ahí los clavos en las manos y en los pies.
Y luego le dice, ustedes lo mataron. Hermano, esa acusación era seria y esa acusación era llevarle a los hombres la maldad que tenían. Hermano, hoy cuando llevamos el Evangelio, y algo importante, hermano, para poder ser salvo, de hecho yo creo que nadie puede ser salvo si antes no reconoce su condición. Mi hermano, aunque el mundo quiera cambiar esto ahorita, y aunque motivacionalmente hablando, y hay mucha gente motivacional que dice, es que tú puedes, es que tú eres bueno, es que tú eres bueno. La verdad, hermano, es que no somos buenos. Y ahorita a lo mejor en el mensaje vamos a hablar un poco de eso. Somos malos. Y como somos malos, necesitamos de Él. Necesitamos su perdón, que es lo que sigue. Pero la verdad, hermano, es que somos malos. Somos pecadores, todos nosotros. Alguien para poder ser salvo tiene que entender la realidad. Que hay gente que no le gusta. De hecho, con Pedro, en este mensaje, mucha gente no le gustó, porque en esto que vamos a leer no lo dice, pero en capítulo después lo dice, con Esteban lo dicen, hasta crujían los dientes. Pero hermano, hay cosas que es importante hablarlas, aunque nos cueste, aunque pareciera que fuera para nosotros. Y le voy a decir algo, nunca tome algo personal para usted, pero siempre piense que sí es para usted, es para todos. ¿Sí? Jamás un pastor podría hablar para alguien específico o echándole a alguien específico, pero yo sí creo que la palabra de Dios pega y debemos tomarlo como para nosotros. Amén. Escuché a un pastor decir alguna vez, no se crea tan importante, ¿verdad?, que alguien va a estudiar específicamente para hablar de usted. Pero hay cosas que pasan que a veces es de nuestra vida diaria, y yo lo he sentido también, que pareciera que estuvieran hablando directamente de mí. Pero ¿sabe quién hace eso aparte? El Espíritu Santo. Es más, deberíamos sentirnos gozosos si así pasara, porque en el momento que no pase, puede ser una de dos cosas. O no tenemos el Espíritu Santo o lo tenemos apagado. Aunque el Espíritu Santo no sale de nosotros, no me voy a desviar en esto, la Biblia sí dice que podemos entristecerlo y podemos tenerlo apagado. Entonces, no lo tome personal, pero sí tómelo como para usted, porque al final es para todos nosotros, incluyéndome, aunque parezca duro. De hecho, con el Señor Jesucristo, muchos le dijeron, dura es esta palabra, y muchos de los discípulos se fueron y se alejaron. Y le dijeron, ¿por qué? Porque dura es esta palabra. ¿Y por qué es dura? Porque muchos estamos en tiniebla. De hecho, la gente allá afuera no lo quiere escuchar. No quiere escuchar que está mal. Pero nosotros tenemos que decirle que está mal. Claro, no le va a decir a nadie de una manera insultante gritándole que está mal, ¿verdad? De hecho, yo siempre hablo con mi esposa y le digo, la forma cuenta mucho. Porque una verdad dicha llega más que una verdad sin amor. Porque también es amor, ¿verdad? Y yo siempre le digo, si usted quiere decirme algo, en primer lugar no me grite, porque si usted me grita me está dando la autoridad de gritarle. Y en segundo lugar, que sea con amor. Ni me grite ni me insulte, porque el momento en que grita e insulta, se acabó su verdad, porque ya no lo voy a escuchar. Y creo que a usted también, porque a nadie le gusta que le grite, ¿verdad? Aunque tenga verdad. A nadie le gusta que le insulte. Debemos saber decir la verdad, pero hay que decir la verdad, aunque sea con amor. Amén. O bueno, tiene que ser con amor. Dependiendo cada quien, unos usan más amor que otro, ¿verdad? De hecho, de entre los apóstoles, el que menos amor tenía para hablar era Pedro, justamente, ¿verdad? Pero como somos, igual tenemos que ponerlo en amor. Luego, el primer punto del mensaje de Pedro fue la crucifixión. Dice la Biblia, versículo 10. Bueno, ya vimos que lo habían crucificado, ¿verdad? Entonces esto es importante. Luego habló de la resurrección, el versículo 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y hermano, le digo, esto es muy importante. De hecho, si usted está en algún lugar, y yo siempre le digo a la gente, si estás en alguna iglesia, y a mí no me gusta hablar mal de ninguna iglesia, no tengo nada en contra de ninguna iglesia, y cuando digo iglesia me refiero ya hasta iglesia bautista, que no pongan a Cristo en primer lugar, que no hablen de la salvación, debemos preocuparnos. ¿Sí? Toda iglesia buena, sana, va a poner a Cristo en primer lugar y va a poner hay varias doctrinas esenciales. La doctrina de la Trinidad, la doctrina de la salvación, que Él nos salva, que debe ser ya se me fue la palabra. Debe ser la prioridad entre nosotros, Cristo.
es nuestra manera de seguir, Él es el que salva, hasta por amor, hermano, porque no tendría amor yo para con ustedes o un líder para con ustedes si no habla de Cristo, porque al final Él es el que puede transformar su vida, no solamente llevarla al cielo. Él es el que puede transformar su vida. Él es el que le puede ayudar a tomar decisiones correctas. Mucha gente dice, no, yo ando mal, cuando mejore y deje de hacer esta cosa es que no quiero ser hipócrita. Le digo, nunca vas a mejorar, porque el que te puede ayudar a mejorar, tú lo estás rechazando. Y siempre vas a ser esclavo del pecado hasta que no le des a él el lugar, siempre vas a estar mal. Entonces, hasta por amor necesitamos hablar de Cristo para que Él pueda transformarnos a cada uno de nosotros a su imagen. Mire, normalmente cuando hablamos de Cristo, hablamos de la salvación. Y qué bueno. Pero hermano, no es nada más la salvación. Hay muchas cosas que Cristo hace cuando nosotros le recibimos a Él. Muchas cosas. Entonces, Pedro habló de la crucifixión, de la resurrección. En tercer lugar, habló de la salvación. Juan 14:6, por favor, si alguien puede ayudarme a leerlo. Alguien que lo tenga, Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mire, yo creo que la Biblia es bien clara. Nosotros tratamos de ponerle otras interpretaciones. Dice, nadie viene al Padre si no es... ¿Alguien pudiera decirme qué significa eso? Es muy profundo, pero a la vez sencillo también. Eso es que nadie va a ir al Padre sin Él. No hay más que ponerle. No es por obra, no es por religión. Dice, nadie va a ir al cielo si no es por mí. A propósito, ahí habla del yo soy. ¿Sabe a qué hace referencia el yo soy? A Dios. ¿De dónde sale el yo soy? ¿Alguien sabe? ¿De dónde sale? Yahvé, el yo soy, el nombre yo soy. ¿De dónde más sale? De hecho sería bueno ese estudio. ¿Se acuerdan en Éxodo cuando Moisés fue con Dios? ¿Qué le dijo Dios? Yo soy. Entonces Cristo es Dios. Y por eso en la Biblia, de hecho hay gente que enseña de esto y sería bueno. En la Biblia se hace mencionar muchas ocasiones yo soy, como Dios, ¿verdad? Pero ese es otro tema, esa es otra enseñanza también que está ahí. Entonces es importante, hermano, nosotros tener en cuenta la salvación. A propósito, antes de continuar, porque vamos a continuar, quiero que reflexione si usted es salvo o no. Mire, y perdóneme que lo diga a cada culto, y se lo acabo de decir, si su vida está igual que antes, probablemente usted no sea salvo. Yo no soy nadie para juzgar, no lo sé, pero la Biblia sí dice, por su fruto los conoceréis. Y debe tener cuidado, porque si usted se muere sin Cristo, se va a ir al infierno. ¿Sí? Entonces, reflexiónelo. Es más, si no lo quiere decir, no necesita decírmelo a mí, no necesita decírselo a nadie, pero sí con Cristo usted debe tener un encuentro personal con Él, y es lo más importante, hermano. Porque si no, imagínate, usted se muere, yo no quiero que pase, ¿verdad? No diga, el pastor quiere que me muera, no, ni yo me quiero morir. Y llega y va a pensar que irá al cielo y se va al infierno. Y dice, Señor, es que yo te seguí, es que yo fui a la iglesia bautista ahí en Nueva Helvecia. Y que el Señor le diga, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Eso es terrible, hermano. Y la verdad, yo no quiero que eso le pase. Por eso yo tengo la responsabilidad, con amor, de decirle que reflexione en primer lugar si usted tiene a Cristo como su Salvador. Lo demás se va a ir dando después. Dice, el resultado del mensaje de Pedro, del versículo 13 al 22, vamos a leer el 13. Entonces viendo, bueno, el 12 habla exactamente lo que leí hace rato, que a través de él una persona puede ser salva. Dice, y en ninguna otra de salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Dice el 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. El resultado del mensaje de Pedro. En primer lugar, hermano, se dieron cuenta que Pedro estaba con Jesús. Y me vienen varias preguntas a mí mismo. Y quiero que usted reflexione esto. ¿La gente se da cuenta que usted está con Jesús
Porque hermano, cuando tenemos una intimidad con Él, no se puede negar. Se ve a todas luces, aún la persona no habla. Ahora, en este momento, hermano, la gente se dio cuenta que ese era un hombre verdaderamente que caminaba con Dios. Ahora, la gente puede notar de nosotros como cristianos, y yo le pongo mucho énfasis en muchas cosas, aún a mi propia vida, porque así debe ser. La gente puede notar que usted camina con Él, que es diferente a lo que el mundo hace. Nada más piénselo. Si no, hermano, algo está pasando entre nosotros como cristianos y algo está pasando en nosotros como iglesia. Si esta iglesia no es capaz, hermano, de mostrar esa relación con Él, que se pueda notar, hay algo que está pasando. Hay algo que está mal. Pero eso debemos meditarlo. La gente se dio cuenta que este hombre andaba con Él. Por los milagros, por su comportamiento, pero por algo más, hermano, que a mí me anima mucho. Cuando estamos con Él, hermano, mire, es increíble que nosotros no necesitamos nada más que entregarnos a Él. Porque ellos se dieron cuenta por otra razón. Dios mismo lo capacitó. La gente dice, ¿cómo si este hombre era del vulgo? Era un ignorante, en poca palabra, de nuestro tiempo. No sabía muchas cosas. Hermano, eso me hace a mí pensar muchas cosas, porque de hecho yo siempre digo, no se trata de nosotros, se trata de Él. Él nos capacita, Él nos enseña lo que Él quiere. Él nos da de su gracia, Él le dio de su gracia a Pedro. De hecho se maravillaban por esto. Y muchos preguntaban, ¿cómo? Sí, y decían, nosotros lo conocemos, nosotros sabemos quién es, nosotros sabemos quién era. Mire, de hecho es bonito cuando en el mundo la gente puede identificarnos. Ah, mira, este era, yo lo conocí. Y gloria a Dios, ahora ha cambiado. Ya no hace esto, ya no hace aquello. Su casa antes parecía un infierno, ahora hay paz, ahora hay gozo. Y puedo mencionarle muchas cosas. Y no sé qué tanto, hermano, era Pedro así, pero sin duda Pedro tenía un pasado que ahora se podía ver, y muchos se maravillaban porque lo conocían y ahora pudieron ver el cambio de Cristo en él. De hecho, la razón principal por la que edificaban a Cristo a través de él era porque su vida no era la misma. De hecho, yo creo que una persona salva, su vida no es la misma. Por eso dice 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo... Ahora, eso es difícil. ¿Alguien pudiera decirme qué significa eso? Sin pena, sin temor. Aprovecha ahorita que estamos en la clase, ¿verdad? ¿Alguien pudiera decirme qué significa eso? Y que nació de nuevo, que todas las cosas. Que nació de nuevo. Lo que acaba de decir usted, que tenemos que cambiar. No hay mucho más para... Algo está pasando. No hay nada más, mucho más para donde hacerse, hermana. Que se nota la paz y todas las virtudes de Cristo en la persona que antes no las tenía. Eso quiere decir que había un pasado, un presente y un después. Y el después va a ser muy diferente a lo que fue nuestro pasado. Entonces ese es básicamente uno de los resultados. Vamos a parar ahorita para tomar el café. Déjenme leerle este. Y se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Dios capacita. ¿Se darán cuenta los demás que hemos estado con Jesús? También notamos que aunque eran hombres sin estudio, testificaban. De hecho, hermano, nunca se opaque. Nunca deje que alguien le diga algo más, porque servimos a un Dios fuerte. Se dieron cuenta de una vida cambiada, lo vimos ahorita. No hay argumento contra la evidencia de una vida transformada. Lo que da miedo a este mundo es que Cristo Jesús transforme a una persona. El problema del incrédulo no es por la falta de pruebas, sino por el corazón endurecido, ¿verdad? Pero algo que puede ayudar es que puedan ver vidas transformadas. El problema más grande que el mundo tiene, aparte de su corazón endurecido, es que no ve vida transformada. Pero vamos a parar aquí, vamos a orar y vamos a tener un receso de unos 15 minutos. Préstame ese bolígrafo, por favor. Y ya puedes apagarle.